He estado brindando apoyo financiero a mi madre durante muchos años. A pesar de haberle enviado ya más de $2.000, ella sigue diciendo que no es suficiente. Mientras contemplaba cómo escapar de esta situación, compré una casa nueva. Sin embargo, ella me exigió, si quieres vivir en esta casa, aumenta tu remesa mensual a $5.000. ¿Seguiré siendo explotada por mi madre? No, no puedo permitirlo. Finalmente reuní el valor para enfrentarla a ella y a sus acciones. Mi nombre es Linda, tengo 45 años y estoy soltera. En su momento soñé con casarme, pero el destino no trajo a nadie especial a mi vida. Ha pasado mucho tiempo desde que abandoné ese sueño y, aunque me gustaría decir que disfruto vivir sola, no es del todo cierto. La razón se debe a mi madre, que resulta un tanto problemática. La diferencia en cómo trata a mi hermana y a mí es impresionante. No tengo recuerdos de mi madre haciendo nada por mí cuando era niña. En contraste, colmaba a mi hermana de afecto, elogios y mucho dinero de bolsillo. A mí, en cambio, siempre me explotaba, nunca recibí mesada ni obsequios monetarios, pues me los quitaba con el pretexto de te lo estoy guardando. Con el tiempo, quedó claro que no había ninguna cuenta bancaria a mi nombre y que había usado todo para ella. Nunca me dio un regalo de cumpleaños y toda la ropa que vestía eran prendas heredadas de mi hermana. Aquella ropa linda que le quedaba bien a mi hermosa hermana, a mí me hacía sentir avergonzada porque nunca se ajustaba a mi estilo. Mi padre era indiferente a los asuntos familiares, creía que su único rol era trabajar y proveer su salario. Aunque no éramos ricos, tampoco éramos pobres. Sin embargo, yo siempre me sentía sola. En comparación con mi hermana, la cantidad de comida que recibía era claramente menor y no recuerdo haber comido dulces jamás. Como resultado, era bastante delgada, lo que acentuaba más la diferencia con mi hermosa hermana, amada por mi madre. El cariño de mi madre se inclinaba cada vez más hacia mi hermana y mi corazón vivía empapado en lágrimas. Si no fuera por mis amistades, quizás habría crecido con una personalidad retorcida. Comparada con mi hermana hermosa y querida, yo, siendo del montón, no era amada por mi madre. A pesar de ser ama de casa, mi madre detestaba las tareas domésticas y la casa siempre estaba hecha un desastre. Sin darme cuenta, comencé a limpiar y, con el tiempo, terminé haciéndome cargo de todo el trabajo del hogar. En ese entonces, yo apenas cursaba la primaria. Asumí todas las tareas domésticas y, aunque eso me sirvió más adelante en mi vida adulta, no le guardo ninguna gratitud a mi madre. Por más que me esforzara lavando la ropa o cocinando, jamás recibí de ella una sola palabra de elogio o agradecimiento. Cuando estaba en la primaria, a menudo me enviaban a hacer compras pesadas, mientras tanto, para mi madre era normal relajarse en la sala viendo televisión y comiendo bocadillos. ¿Cómo podría sentirme agradecida hacia una madre así? Casi nunca se presentaba en mis eventos escolares, y en los festivales deportivos, solo veía la actuación de mi hermana y luego se iba. Durante las visitas de los maestros a casa, ella decía, delante de ellos, esta niña es muy mala en los estudios. Es una vergüenza. Al llegar a la secundaria, dejé de esperar cualquier cosa de mi madre. Cada día realizaba las tareas domésticas de manera mecánica y casi no teníamos conversaciones. Era normal ver a mi madre y a mi hermana charlando alegremente, sin mí. En la preparatoria, cuando necesitaba algo, empecé un trabajo de medio tiempo, pero mi madre se quedaba con más de la mitad de mis ingresos como renta. Cualquier intento de resistencia o queja era respondido con gritos, ¿te estás rebelando contra tus padres? Deberías estar agradecida con tus padres que te permiten vivir aquí y asistir a la preparatoria. Me recriminaba por mi falta de gratitud, diciendo siempre, por lo menos da dinero a tus padres como muestra de agradecimiento. Aun cuando era mi padre quien cubría los gastos de la casa, mi madre, que realmente no cumplía con las obligaciones domésticas, se adjudicaba todo el mérito como si fuera suyo. Mi hermana, al ver cómo mi madre me utilizaba y regañaba, solo reía.
Desde pequeña, quizás se sintió superior al ser la única tratada de manera especial por mis padres. Mi padre siempre permanecía ajeno a la familia, regresaba del trabajo y se retiraba a su cuarto, casi sin hablar con nadie. Durante mi infancia, aceptaba aquel entorno familiar como algo normal, pero ya en la preparatoria me di cuenta de lo anormal que era nuestra situación y decidí irme de casa lo antes posible. Con el dinero que junté trabajando, en cuanto conseguí un empleo estable, me fui de casa. Experimenté un gran alivio al no ser explotada más. Nunca más seré explotada, me repetía. Desde entonces apenas volví y casi no tuve contacto con mis padres. Ellos tampoco me buscaron. Pensé que era mejor mantenerme alejada. Sin embargo, a mis 30 años, mi padre falleció de repente. Me impactó saber que murió en sus 60, pero apenas tuve tiempo de lamentarlo pues, con su muerte, mi madre se quedó sola. Mis temores de que ella, viviendo sola, se dirigiera a mí se confirmaron cuando dijo, ven a vivir conmigo y encárgate de cuidarme. Los recuerdos de mi niñez volvieron y temí ser explotada otra vez. Además, podía ver un futuro en el que me sobrecargaría equilibrando mi trabajo con las tareas domésticas sin ayuda. Continué esquivándola lo más posible y me alivió enterarme de que mi hermana comenzó a vivir con ella. Resultó que mi hermana y sus 2 hijos se habían mudado con mi madre. Mi hermana no tenía esposo, se había divorciado por diferencias de personalidad. Ya había indicios de discordia entre ella y su esposo cuando mi padre aún vivía, y se divorciaron más o menos al mismo tiempo que murió mi padre. Así que mi hermana volvió a la casa familiar. No me importó especialmente, y me sentí aliviada de que ya no me propusieran vivir con mi madre. Ella cegaramente pensó que le convendría más convivir con mi hermana y sus nietos que vivir conmigo. Todo parecía haber regresado a la normalidad, pero la situación no era tan sencilla. Poco tiempo después de que mi hermana y sus hijos regresaran, recibí una llamada de mi madre exigiendo, haz algo, me lo debes por haberte criado. Según ella, mi hermana había decidido vivir con ella por consideración a nuestra madre, cuando en realidad solo se había mudado por su divorcio. A partir de entonces, mi madre continuó con exigencias absurdas, diciéndome que, de alguna forma, yo también tenía que cooperar. Como mi ingreso no era muy alto y no quería volver a ser explotada, intenté evadir sus llamadas y mensajes. Pero finalmente mi madre contactó mi lugar de trabajo, exigiendo, transfieran la mitad del salario de mi hija a mi cuenta. Ante el miedo de que apareciera en mi empresa, cedí y empecé a enviarle $500 al mes. Pensé que eso traería calma, pero fui demasiado ingenua. Todavía no entendía a mi madre por completo. Era imposible que se conformara tan fácilmente. Era solo cuestión de tiempo para que exigiera un aumento en la remesa. Primero subió $100, luego otros 100. Posteriormente, alegó que mi hermana y sus hijos vivían con ella y necesitaban más dinero, exigiendo otra suma más alta. Cuando pregunté si mi hermana no trabajaba, mi madre se indignó, ¿pretendes que tu ocupada hermana trabaje? ¡Qué cruel eres! ¿Por qué mi hermana está exenta de todo y solo yo soy la culpable? Mi madre no había cambiado nada. Yo había dejado de tener esperanzas en ella, pero en el fondo aún deseaba algo de amor o aprecio. Era una mezcla de frustración y rabia por la injusticia. Sin embargo, enviar dinero podría ser la única manera de evitar la presión de mi madre. Al menos si lo hacía, dejaría de acosarme por un tiempo. Aunque lo hacía a regañadientes, al principio no afectaba mi economía de forma grave, así que aumenté la remesa a $1.000. ¿Conseguiría tranquilidad entonces? No, seguí subestimando a mi madre. Astuta, buscaba cualquier pretexto, necesitamos dinero para la matrícula de tu sobrina, la comida es más cara porque los niños están creciendo, las facturas de servicio son una locura, y exigía más. Aquella remesa, que empezó en $30, cuando aún vivía en casa, gradualmente aumentó de 100 en 100, de 200 en 200, y tras 15 años llegó a la cifra de $2.000 al mes.
Vivo sola y mis gastos son menores, y mis ingresos han crecido con el tiempo, pero, sinceramente, esa cantidad ya se había convertido en una pesada carga. El panorama laboral no pinta bien y no hay esperanzas de nuevos aumentos salariales. Además de la remesa mensual, a veces ella pedía dinero extra. Estoy corta este mes. Mi dinero se gasta en tu hermana y sus hijos, y también quiero divertirme. Es evidente que la solución sería que mi hermana trabajara, pero esa idea no encaja en la mente de mi madre. Los hijos de mi hermana ya eran lo suficientemente grandes para no demandar cuidados constantes, pero solo con sugerir que mi hermana trabajara, mi madre me tildaba de cruel y me recriminaba. ¿No ves que tu hermana está pasando por un mal momento? ¿No te da lástima obligarla a trabajar? Su sobreprotección era asombrosa. Si se preguntan por qué no hablo directamente con mi hermana, sí que lo he intentado. Una vez le dije, oye, ¿por qué no buscas trabajo? Y me respondió, furiosa, ¿cómo puedes decir algo tan insensible? Ella sabe que mi madre se encarga de todo y entiende que yo no puedo oponerme a ella, así que mientras siga resultando conveniente para mi madre, a mi hermana le parece bien seguir utilizándome. Puede parecer tonto, pero era de esperarse que, tras ser tan mimada toda su vida, mi hermana actuara así. En cierto modo, también es víctima de mi madre. Aún así, me cuesta compadecerme, a su edad debería comprender la situación y cambiar su actitud, pero no hace nada y está cómoda con el statu quo. Ese es el verdadero problema. De continuar así, mi hermana podría convertirse en el mismo tipo de madre que explota a sus hijos, igual que la nuestra. Eso es lo que más me preocupa. Mis sobrinos, ahora en la preparatoria y secundaria, seguro tienen su propia opinión al observar a su abuela conviviendo con su madre. Deseo que crezcan sanos, pero me aterra que en el futuro acaben siendo explotados por mi hermana. Quiero evitarlo a toda costa, pues mi futuro también se volvería sombrío. Ahora soy lo bastante sensata como para reflexionar sobre estas cosas. ¿Estoy satisfecha con esta vida en la que continúo siendo explotada por mi madre y mi hermana? Decidí que no. Ya no deseo dedicarles mi vida. He estado enviando remesas para evitar problemas, pero recientemente me puse a analizar mi situación con más calma. Tal vez ha llegado el momento de escapar. Tras 15 años de remesas, siento que ya he pagado con creces lo que mi madre invirtió en mi crianza. En cuanto a mi hermana, no siento que le deba nada, jamás nos hemos apoyado mutuamente y nunca sentí su amor, más bien me menosprecia igual que mi madre. Asumiendo esta realidad, tomé mi libreta de ahorros. A pesar de destinar gran parte de mis ingresos a las remesas para mi madre durante tanto tiempo, logré ahorrar un poco. Viendo el saldo en mi cuenta, tomé una gran decisión: iniciar una nueva vida. Empezaré una vida nueva a partir de hoy, me dije, y de inmediato empecé a revisar sitios de bienes raíces. Después, decidí visitar a mi madre para informarle que me mudaría a otro estado. Regresé a la casa familiar tras mucho tiempo y abordé el tema. Mi madre me miró con dureza y sorpresa, con esa mirada que siempre me intimidaba de niña. Aunque quería comenzar un nuevo desafío, me sentía pequeña bajo esa mirada. Mientras tanto, mi hermana, sin mostrar interés, se reía con la televisión encendida. La casa seguía tan desordenada como siempre, y apenas entré me invadió el recuerdo de todas las veces que mi madre me ordenaba limpiar. Ella todavía me veía solo como la encargada de las tareas de casa, pero esta vez la ignoré y continué hablando de mi mudanza. Temía su reacción, pero seguí sin levantar la mirada. ¿Y qué harás con tu trabajo?, preguntó mi madre. He pedido un traslado a una sucursal de mi compañía en la zona a la que voy. Si no se autoriza, buscaré un nuevo empleo allí, respondí. ¿Y en dónde está esa casa nueva?, insistió. Es algo vieja, pero me esforcé para comprarla, contesté. No tenía intención de dar la dirección exacta. Precisamente la compré para poner distancia con ella. ¿Entonces dónde está?, siguió presionando. Saqué un volante de la agencia inmobiliaria y se lo mostré.
Tras visitar varias agencias, encontré una propiedad con las condiciones ideales que apenas podía costear con mis ahorros. En el folleto se veía una casa algo antigua, pero espaciosa. ¿Qué es esto? ¿Por qué elegiste una casa tan grande?, exclamó mi madre sorprendida. Bueno, lo pensé mucho, contesté esquivando un poco. ¿Eres tonta? No tiene sentido que vivas sola en un sitio tan grande. Siempre has sido una descuidada y sinvergüenza, me criticó. Me lo esperaba, pero aún así sus palabras fueron duras. Si tienes tanto dinero, deberías aumentar la remesa, dijo. Esas palabras me estremecieron. Era el tema más importante que quería tratar. Más que la mudanza, necesitaba mucho valor para decirlo. Tomé aire y me armé de coraje para responderle. En realidad, hay algo de lo que quiero hablar. Ya no puedo seguir enviando dinero. ¿Qué?, replicó. Había esperado este momento, pero sentía un miedo profundo. Aunque mi madre ya era mayor y se notaba frágil, era difícil deshacerme de esa idea de los padres son autoridad absoluta, arraigada desde la infancia. Sin embargo, si seguía así, incluso después de que mi madre faltara, me vería obligada a mantener también a mi hermana. Necesitaba todo mi valor para anunciar mi decisión. He comprado una casa y gasté todos mis ahorros. Tengo una hipoteca que pagar. De verdad ya no puedo enviar más dinero. ¿Qué? Debes estar bromeando, ingrata, exclamó ella. Si la situación económica es difícil, alguna de ustedes debería trabajar, respondí. Era obvio que si me quedaba en esa casa, seguirían gritándome hasta que cediera. Incapaz de soportarlo más, opté por el único recurso que quedaba, huir. Me levanté de golpe y me dirigí a la entrada. Espera. ¿Crees que esto es aceptable?, gritó mi madre. Estoy harta. Adiós, contesté y salí de la casa. Ingrata. Oí a mi madre gritar detrás de mí, pero no volteé la mirada en ningún momento. Hasta el final, mi madre no mostró ni un ápice de agradecimiento, insistió en que debía seguir enviando dinero. Solo era una vaca lechera para ella. Pero yo estaba segura de que era lo correcto, aunque me juzgara de desagradecida. Mis actos no eran erróneos, me repetía mientras corría. Mi antiguo departamento estaba relativamente cerca de la casa de mis padres, pero mi nueva casa quedaba mucho más lejos. Eso me daba una sensación de seguridad. Por fin soy libre, murmuré sintiéndome mucho más ligera. Sin embargo, un mes después recibí una llamada inesperada de mi madre. Al ver mamá en la pantalla, me invadió un mal presentimiento. Pensé en ignorarla, pero eso tal vez complicaría las cosas, así que contesté a regañadientes. Jamás antes mi madre me había llamado para algo que no fuera problemático. Hola, linda, ¿cómo estás?, se oyó una voz sorprendentemente alegre. Mamá, ¿qué pasa?, le pregunté. ¿Adivina dónde estamos?, dijo, como si fuese un acertijo. Pese a las ganas de soltarle todo lo que pensaba, le respondí con cautela. No lo sé, ¿dónde están? Mi madre soltó una risa triunfal y reveló. Estamos en tu casa nueva, ¿no es genial? ¿Cómo?, exclamé atónita. Sí, descubrimos la ubicación gracias al folleto que nos mostraste y nos vinimos para acá. De hecho, ya nos instalamos. ¿Se mudaron?, pregunté estupefacta. Sí, vinimos tu hermana y yo para echar un vistazo, pero resulta que la casa está lista para habitarla. Tiene muebles, refrigerador lleno de comida. Es como si ya estuvieras viviendo aquí. Debiste avisarnos. Bueno, titubeé. Y todos los electrodomésticos y los muebles son nuevos, así que no tuvimos que traer nada de la casa vieja. Nos quedaremos aquí desde hoy. ¿Qué? Yo estaba en pánico mientras mi madre y mi hermana se entusiasmaban al teléfono. ¡Guau! Esta silla de masajes es lo último.
Y con una casa tan grande, resulta fácil ubicarla. Linda, ¿pensabas comer bistec de lujo tú sola? Nosotras lo comeremos por ti. Mira esta tele enorme y el sistema de sonido. Y este sofá de cuero tan elegante. Uy, se me cayó un poco de comida encima. Al oír eso, sentí que se me iba la cabeza. Oye, mamá, ¿cómo entraste a la casa? Estaba la puerta. La puerta estaba abierta, así que entramos. Más importante, ¿en dónde estás tú ahora? Es muy descuidado dejar la puerta así. Nosotras vigilaremos la casa por ti. Después añadió, con ese tono burlón que conocía tan bien. Pero si quieres volver a entrar, hay una condición. ¿Cuál? Que aumentes la remesa a $5.000 al mes. ¿Qué? Te dije que ya no enviaría dinero. ¿De verdad pensaste que lo permitiría? Voy a cerrar todas las puertas para que no puedas entrar. Si quieres vivir en esta casa, tendrás que darme $5.000 al mes. Ya no lo llamaremos remesa, sino asignación, porque vamos a vivir todas juntas en esta casa. No hay forma de que pueda darte tanto dinero. Si no puedes pagarlo, no importa. Me quedo con la casa. Puedes quedarte con la vieja si quieres. Mamá, ¿y los niños? Si van a vivir en mi casa. Pregunté, pues me preocupaba saber qué había pasado con mis sobrinos. Se han ido, respondió. ¿Cómo? Mis nietos dijeron que no querían vivir más con nosotras. Se fueron con su padre. Les dije que buscaran un trabajo a medio tiempo para traer dinero, pero se negaron. Sentí un mareo. Al final, mi hermana también estaba intentando explotar a sus hijos, igual que mi madre. No me extraña que mis sobrinos decidieran irse. Aunque me entristeció saberlo, me aliviaba que hubieran escapado. Seguramente tendrán una vida más estable con su padre. Tras calmarme un poco, respiré hondo y declaré. Mamá, terminemos con esto. No voy a enviar más dinero. Entonces no podrás entrar a esta casa. No me interesa vivir contigo ni con mi hermana. Ya no quiero saber nada de ustedes. Por fin lo dije, lo que equivalía a renunciar a mi vínculo con mi madre. Debí hacerlo mucho antes. No solo poner distancia, sino declararlo claramente. Me tomó años armarme de valor, pero ya no tenía dudas. He decidido romper lazos con ustedes, repetí con firmeza. Noté que mi madre se puso nerviosa al otro lado. Seguramente percibió que mi actitud había cambiado. Está bien. Haz lo que quieras, pero yo me quedo con esta casa. Amenazó. Sin embargo, ya no podía afectarme. Con tranquilidad le respondí. Mamá, por favor, cálmate y escucha. ¿Qué? Yo estoy tranquila. Esa casa nueva, en realidad ya la demolieron. ¿Cómo que está demolida? Entonces esta casa, ¿qué es? ¿Cómo dijiste? ¿Qué te quedas con la casa porque es, qué cosa? Noté la confusión de mi madre y continué. El lugar donde compré la casa efectivamente tenía una vivienda, pero la demolieron. La casa estaba muy deteriorada. ¿Qué? Pero esta casa es magnífica, con muebles y electrodomésticos. Mamá, ¿ya revisaste la placa con el apellido? La placa. Oí de fondo la voz de mi hermana sorprendida. Mamá, aquí dice otro nombre. Linda, ¿te casaste y cambiaste de nombre? Tranquilícense. Esa casa no es mía. Empezaron a quedarse sin palabras, y yo, muy serena, continué. Cuando fui a ver opciones, había varias casas parecidas en esa misma zona, incluyendo la que aparece en el folleto que te di. Esa casa donde ustedes están era una de las más caras, en excelente estado, y enseguida encontró dueño. ¿Qué dices? La que realmente compré está algo apartada de esa zona. Era una propiedad antigua que planeaban derrumbar y vendían muy barata.
como dije, ya demolieron esa vieja construcción y, en ese terreno, pienso construir una casa más pequeña y dejar espacio para un proyecto de alquiler de garajes. ¿Qué? Pero la puerta estaba abierta. Quizá el verdadero dueño olvidó cerrarla o pretendía regresar pronto. Sea como sea, ustedes han entrado sin permiso a una casa ajena. ¿Quieres decir que es allanamiento? Así es la casa de alguien más, no la mía. En ese momento se escuchó un alboroto al fondo, pasos agitados y un grito: ladrones. No, no somos ladrones, protestó mi hermana, mientras otra voz gritaba algo como: es la policía, no se muevan. Parecía una escena de drama televisivo. Yo colgué el teléfono en silencio, deseando haberlo visto en persona. Más tarde, leí en un periódico local una nota breve sobre un par de familiares que habían irrumpido en una vivienda ajena. A mí me llamó la policía preguntándome si podía responsabilizarme por ellas, pero me negué, ya las había desheredado. Finalmente, el exesposo de mi hermana se encargó del asunto y, tras esto, también cortó relación con ella. Allanar morada es un delito, y mi hermana perdió el derecho a ver a sus hijos. Si mis sobrinos quisieran, podrían verla, pero al parecer no tienen deseos de hacerlo. Imagino que, durante su convivencia, mi hermana los trató del mismo modo que mi madre me trataba a mí, cargándoles tareas de la casa. Hablé por teléfono con mi excuñado y los dos nos desahogamos. Me contó que mis sobrinos ahora viven contentos y tranquilos, y eso me alegró mucho. Por otro lado, lo de mi madre y mi hermana es un caso aparte. Tras todo el escándalo, la situación se resolvió mediante un acuerdo. Si se hubiera comprobado que iban a robar, la indemnización habría sido mucho mayor. Pero como su intención era habitar allí, quedaron en una compensación de $2,000. A primera vista no parece demasiado, pero en realidad para mi madre era su último ahorro, incluyendo la herencia de mi padre. Ya se habían gastado las mensualidades que yo enviaba, en lujos, viajes, tratamientos de belleza y marcas costosas. No me sorprende que, justo antes de mi mudanza, ella exigiera duplicar la remesa. Después de su liberación y de pagar el acuerdo, mi madre volvió a la casa familiar y siguió exigiendo dinero, pero la bloqueé. Decidí mudarme a un departamento temporal mientras terminaba mi nueva casa. Si no lo hacía, seguramente habrían aparecido en mi puerta. El departamento provisional está cerca de donde se construirá mi nuevo hogar. Mi traslado laboral fue aprobado y ahora inicio una vida en un nuevo entorno. Mis nuevos compañeros son amables y siento que podré disfrutar mi trabajo como antes. Ni mi madre ni mi hermana, que invadieron otra casa, tratarán de acercarse. Tras lo sucedido, es muy probable que no tengan el valor de provocar otro escándalo, sobre todo sabiendo que no es mi casa y que ya no pienso en cubrirlas. Por eso, ahora vivo con mucha tranquilidad. Tiempo después, me enteré de que vendieron la casa familiar. Ningún pariente quiso darles dinero y, al rogar en varios sitios, se convirtieron en un estorbo. Su situación económica es crítica y solo cuentan con la pensión de mi madre. Mi hermana se sigue negando a trabajar y ambas continúan gastando más de la cuenta, acumulando deudas. Lo obtenido por la venta de la casa fue escaso y apenas sirvió para pagar algunos adeudos. Se mudaron a un departamento barato y descuidado, donde discuten constantemente. Mi madre le grita a mi hermana que trabaje y ella le reclama a mi madre sus excesos, y así se la pasan. Nadie las visita. En fin, tuvieron su época de comodidad y ahora les toca enfrentar las consecuencias. Ya no es asunto mío. Romper con el miedo arraigado desde la niñez, que me decía que los padres son intocables, fue difícil y requirió mucho valor. Pero un pequeño acto de valentía puede cambiar tu vida de forma drástica, basta una pizca de coraje para que algo enorme se transforme. Observando la construcción de mi nuevo hogar avanzar sin contratiempos, imagino un futuro radiante y no puedo evitar sonreír satisfecha.